Este es el primer video de una serie de videos que se van a realizar para obtener el modelo del convertidor CDCD elevador conectado a un módulo fotovoltaico y que transfiere energía a una carga. En la figura se observa que la fuente de entrada es un módulo fotovoltaico o un arreglo fotovoltaico. Se conecta en paralelo una capacitancia de entrada, un capacitor CI. El convertidor que se utiliza es el convertidor elevador, el cual tiene un inductor, un transistor, un diodo, un capacitor y la carga sería, pues en este caso, una resistencia. El transistor es un transistor MOSFET y a ese transistor se le va a aplicar una señal de voltaje entre compuerta y fuente a través de un circuito driver para que el transistor actúe como interruptor, para que se cierre o se abra. La señal que le aplica el driver viene de un circuito modulador por anchura de pulso o PWM, donde la señal U es la señal moduladora y es la que nos va a determinar el ancho del pulso que se va a aplicar a el transistor. Como primer paso de este procedimiento, vamos a realizar un circuito equivalente utilizando interruptores. Este circuito utilizando interruptores tendría la siguiente forma. Si se observa, conservamos el bloque del módulo fotovoltaico, igual en los elementos pasivos, pero ahora el cambio está en modelar el comportamiento del transistor y del diodo utilizando interruptores. En este caso, vamos a considerar el trabajo o la operación del convertidor en lo que se conoce como el modo de conducción continuo. Es decir, que el convertidor va a trabajar en modo conducción continuo y básicamente el modo de conducción continuo considera que la corriente en el inductor siempre permanece arriba de cero. Es un valor positivo arriba de cero. De tal manera que al haber corriente en el inductor, deberá tomar un trayecto, en este caso puede ser por el transistor o por el diodo. Como el transistor es el método de conmutación del cual tenemos control, si nosotros encendemos el transistor, la corriente circulará por el transistor y el diodo quedará en polarización inversa, es decir, estará sin conducción de corriente, pero una vez que nosotros apaguemos el transistor, la corriente buscará un trayecto que sería en este caso por el diodo y entregaría la energía almacenada en el inductor hacia el filtro capacitivo de salida y hacia la carga. De esa manera, nosotros vamos a tener que el transistor y el diodo conducen la corriente del inductor de manera complementaria y conmutan
también, ¿verdad?, de manera complementaria. Es decir, si el transistor está conduciendo, el diodo está abierto. Si el transistor está abierto, el diodo está conduciendo. Considerando esto, podemos realizar un circuito equivalente utilizando interruptores. En el caso del transistor, se coloca un interruptor ideal, SW1, el cual va a estar activado a través de un driver. Este triangulito que aparece aquí se considera como el driver, que correspondería al cuadro que está aquí arriba, ¿verdad?, que va a disparar al transistor. Y la señal que llega a ese driver es la señal S1, es una señal lógica, la cual, si es 1, va a hacer que el interruptor se cierre, y si es 0, va a hacer que el interruptor se abra. En el caso del diodo, el diodo es un dispositivo no controlable, el cual va a conducir corriente o dejar de conducir dependiendo de la polarización que tenga. Sin embargo, como sabemos que va a trabajar de manera alternada con el transistor, con fines únicamente de modelado, vamos a incluir un interruptor y le vamos a dar una señal para que se cierre y se abra. En este caso, la señal S1, a partir de un inversor lógico, se obtiene una señal S2, la cual a través de un driver se va a aplicar al interruptor para que ese interruptor se cierre y se abra. Se observa que el inversor lógico permite que tanto el transistor como el diodo, que están representados por SW1 y SW2, puedan conmutar de manera alternada. Es decir, si S1 vale 1, el interruptor SW1 estará cerrado y en ese momento S2 valdrá 0, por lo tanto, el interruptor SW2 que modela el diodo estará abierto. Si hacemos el cambio para S1 igual a 0, el interruptor SW1 se abre, S2 toma el valor de 1 por el inversor lógico y hace que el interruptor 2 se cierre, que es cuando quedaría en polarización directa el diodo. Además de eso, vamos a establecer las corrientes y los voltajes en los elementos del circuito. En el caso de la entrada, la corriente del capacitor ICI se va a tomar en esta dirección y la polaridad del voltaje BCI como aparece en la imagen. En el caso de la corriente IL, va a ser la corriente que fluye hacia el nodo B, y el voltaje BL sería positivo donde entra la corriente, negativo donde sale. En el caso de los interruptores, el voltaje drenaje fuente del transistor se va a tomar como el voltaje B1 y la corriente de drenaje sería la corriente I1. En el caso del diodo, el voltaje de ánodo cato sería B2 y la corriente de ánodo sería la corriente I2. También a la salida, pues se pone la polaridad del voltaje en el capacitor de salida, BC, y el voltaje, la polaridad del voltaje de salida, que es el voltaje VO, así como a la dirección de las corrientes. De esta manera tenemos un circuito equivalente utilizando interruptores con el cual nos vamos a apoyar para hacer el modelado del convertidor. Eso es todo. Adiós.